Cuando era más joven, solía visitar muchos pueblos alrededor de mi estado, todo gracias a que mi abuelo viajaba por todos ellos, ya que trabajaba con juegos mecánicos que llevaba a esos pueblos. Las típicas ferias de pueblo, por lo que yo y algunos de mis primos disfrutábamos mucho viajar con él. En una ocasión, viajamos a un pueblo que estaba demasiado lejos de la ciudad, aún en comparación con otros que ya habíamos visitado. Para llegar hasta él, tenemos que viajar por un camino de tierra muy largo o una brecha, donde no había nada más que tierra y hierba a los alrededores. Lo único que había por ese camino eran algunas paradas de autobuses muy lejos unas de las otras. Como ya era costumbre, llegamos al pueblo, ayudamos a mi abuelo a montar su juego y la pequeña feria comenzó. La gente llegó y todo estaba bien. Había gente paseando y divirtiéndose, como sucedía siempre. Hasta que uno de mis primos recibió una llamada urgente y tenía que regresar a su casa en la ciudad lo más pronto posible. Le avisamos a mi abuelo de lo sucedido y él le dio dinero a mi primo para que tomara un autobús, dado que mi abuelo ya no podía retirarse de su lugar en la feria. Yo y mis otros 3 primos decidimos acompañar hasta la parada a nuestro primo, ya que ya era algo tarde para que él se fuera solo. Para llegar a la parada de autobuses más cercana al pueblo teníamos que caminar por un camino de tierra o brecha, como le llamaban a veces. Sí, el mismo camino que ya mencioné al principio de la historia. Mientras caminábamos íbamos hablando e incluso bromeando un poco, cuando de la nada se nos acercó un chico. Era un tipo normal y amable. Pensábamos que era un chico que vivía en el pueblo y que seguramente también quería llegar a la parada de autobuses, por lo que dejamos que fuera con nosotros. Así que continuamos caminando. El chico no hablaba mucho, pero era bastante amable, y se quedaba hasta atrás del grupo, pero no había nada particularmente extraño con él. Para cuando llegamos a la parada, notamos que el chico ya no estaba y que nadie vio a dónde fue o en qué momento desapareció. Nos pareció extraño, pero lo dejamos así. El autobús pasó casi 1 hora después y mi primo lo tomó y se fue. Nosotros regresamos y durante el camino de regreso hablábamos del muchacho que estaba con nosotros y que desapareció, e intentamos ver si es que lo veíamos de nuevo durante el camino de regreso, cosa que no pasó. Regresamos con mi abuelo y nos quedamos con él hasta que quitó su juego. Si ustedes han ido o trabajado en ese tipo de ferias, sabrán que estas se quitan ya muy tarde en la madrugada. Pero, en fin, nos quedamos otros 3 días en ese pueblo y todo transcurrió normalmente. Hasta que, en cierta ocasión, un señor que también trabajaba en esa feria le contó a mi abuelo cómo hace 6 años mataron a un muchacho en la brecha que se usaba para salir del pueblo, y cómo después de eso, muchas personas del pueblo hablaban de cómo ese muchacho se les aparecía cuando pasaban por esa brecha. No les hacía nada malo, solo hablaba con ellos y luego simplemente desaparecía. Esa historia nos dejó pensando mucho a mis primos y a mí, además de que no le habíamos contado a nadie del muchacho que habíamos visto en la brecha, y el hecho de que no volvimos a ver a ese chico en el pueblo durante los 3 días que nos quedamos, hizo que, con el tiempo, a veces mis primos y yo aún habláramos de aquella ocasión, sobre que si lo que vimos fue una coincidencia, un chico que quiso hacernos una broma porque ya conocía esa historia, o realmente fue el fantasma de aquel muchacho que mataron en la brecha. Hola, mi historia comienza hace varios años ya, específicamente cerca del año 2001 o 2002, cuando era un adolescente. Por esos tiempos me gustaba salir mucho de fiesta, aún para la molestia de mis padres, quienes siempre me reprendían por llegar a altas horas de la noche. Pero pues a mí no me importaba, yo simplemente quería salir a divertirme con mis amigos. Cabe recalcar que mis padres son personas algo supersticiosas, ya que antes vivían en un pueblo algo lejos de la ciudad, y en ese pueblo rondaban muchas historias de gente que veía cosas raras durante la noche, como perros inusualmente grandes y con ojos rojos, o incluso se contaba que muchos se habían topado con un espectro en forma de mujer,
pero con la cara de un caballo. Algo que también es muy común en muchas zonas del país, aparentemente. Pero en fin, como un adolescente que lo único que quería era divertirse, estas historias no me generaban el más mínimo miedo ni nada parecido. Así que seguí con lo mío. Y para evitar reclamos de mis padres, le pedí a uno de mis tíos que me dejara llegar a su casa a dormir en esas ocasiones en las que salía tarde de alguna fiesta. Mi tío accedió sin problemas, ya que él tenía una casa grande y antigua cerca del centro de la ciudad, lo cual me quedaba cerca de la mayoría de los lugares que iba. Esta casa resultaba algo tétrica, ya que constaba de muchos pasillos casi sin iluminación, que llevaban a un enorme patio justo en el centro de la vivienda, y donde las habitaciones rodeaban dicho patio. Creo que algunos sabrán a qué tipo de diseño me refiero. Como sea, nada especialmente importante sucedió en los siguientes meses que llegué a quedarme en esa casa. De hecho, hasta era algo agradable por lo silenciosa que era, algo que era bueno para mí cuando me levantaba con resaca. Todo estaba bien hasta cierta noche. Eran ya casi las 3 de la mañana y yo iba en dirección a la casa de mi tío. Esa noche noté que había olvidado la llave que mi tío me había prestado para abrir la puerta de la casa, por lo que yo estaba algo preocupado, ya que tendría que tocar esperando que mi tío me abriera, cosa que no era fácil ya que, como dije, la casa era enorme y era muy probable que mi tío no me escuchara, especialmente si estaba dormido. Como sea, llegué y comencé a tocar la enorme puerta de metal varias veces. Como ya lo esperaba, nadie me abrió, así que seguí tocando y después de un rato decidí trepar por dicha puerta, ya que esta tenía unas pequeñas rendijas en la parte superior, lo que servía para ver hacia adentro de la casa. Como expliqué antes, esta puerta llevaba a un largo pasillo algo oscuro que conducía al patio principal. En esas horas de la noche el pasillo estaba totalmente oscuro. Solo se podía ver un poco de la tenue luz del patio a lo lejos. Cuando me disponía a bajarme para volver a tocar, noté que por el patio y en dirección al pasillo se dirigía una luz como de una vela. Supuse que era mi tío y que iba a abrirme la puerta. Tal vez se había ido la luz y por eso tenía una vela en la mano. Esperé por un rato, pero nadie abrió. Así que volví a asomarme y vi de nuevo la luz de la vela acercándose, pero estaba exactamente en el mismo lugar que la primera vez que la vi. Esta vez esperé a que se acercara un poco más y noté que se trataba de una silueta femenina, la que tenía la vela. Ya saben, cabello largo y una bata blanca. Le grité que por favor me abriera, y volví a bajar para esperar. Pasó otro rato y nada. Pensé que tal vez no había escuchado lo que le dije, ya que no me respondió. Me asomé de nuevo y otra vez vi a la mujer en el mismo lugar que la primera vez, como si se estuviera regresando o fuera una especie de bucle. Esperé a que se acercara más y le volví a hablar, pero no hubo respuesta y al bajar tampoco abrió la puerta. Me asomé una última vez y estaba al principio del pasillo como la primera vez. Me sentí bastante extrañado por eso, así que mejor decidí irme a la casa de mis padres mientras pensaba en lo que acababa de pasar. No sentía miedo al principio, solo confusión. Pero mientras más lo pensaba, más aterrador era. Primero por ese extraño comportamiento de regresar una y otra vez, como en un bucle. Después pensé en quién podría ser aquella mujer. Mi tío no tenía pareja en ese momento y no se me ocurría a nadie más quien pudiera estar ahí. Por último, recordé la vela. Estaba justo frente a ella, a la altura de su pecho, pero esta no iluminaba su rostro. En esas ocasiones en las que se acercó suficiente, no había podido ver su rostro, solo oscuridad, ni la más mínima facción de este. Era casi imposible que la vela no iluminara su rostro, aunque sea un poco, pero nada. Al llegar a mi casa le conté a mis padres y días después también a mi tío. Este último aseguró que nunca había visto nada raro en esa casa, pero tanto él como mis padres hablaron que en dicha casa se había realizado el velorio de una amiga de mis abuelos, una señora que querían mucho. Puede que tal vez esa señora fue la que vi en esa noche. Pero bueno, esta fue mi historia
y muchas gracias por leerla. Hola. Bueno, esta historia en realidad no es mía, es de mis papás y también de mi hermano mayor. Yo todavía no nacía cuando pasó. Fue allá de los inicios de los 90, cuando mis padres estaban atravesando por un tiempo complicado, de esos que parecen que no terminan nunca. En ese entonces tenían problemas económicos bastante fuertes y mi hermano era todavía muy pequeño, así que cada par de meses se mudaban de casa o de departamento, buscando lugares más baratos, más accesibles. Aunque eso significara vivir en lugares viejos, incómodos o de plano en malas condiciones. Ellos siempre dicen que esa etapa fue como vivir con una maleta lista todo el tiempo. Nunca alcanzaban a encariñarse con algún lugar, cuando ya estaban pensando en el siguiente. Y bueno, así fue como llegaron a unos departamentos viejos, cerca del centro de la ciudad. Según cuentan mis papás, desde afuera los departamentos se veían bastante deteriorados. Paredes descarapeladas, pasillos oscuros y húmedos. Escaleras que crujían como si fueran a romperse en cualquier momento. Era el tipo de edificio donde los vecinos casi no se hablaban, todos estaban en su mundo. Y aunque se notaba que llevaban sus buenos años en pie, la renta era muy barata. Así que, con lo poco que tenían, se instalaron. Sus pertenencias eran tan mínimas que ni siquiera tenían una cama, solo un colchón que pusieron en el suelo de la que sería su recámara. Y así, con más esperanza que comodidad, pasaron el primer día. Todo parecía tranquilo hasta que llegó la madrugada. Mi mamá siempre ha tenido el sueño ligero y esa noche fue la primera en despertar. Dice que escuchó unos ruidos suaves, como golpes apagados, que venían de la pared que daba hacia la parte trasera del departamento. Se quedó escuchando un rato y entonces lo distinguió claramente. Era un llanto. El llanto de una mujer. La despertó un escalofrío. No era un llanto cualquiera. No sonaba como el de alguien que acababa de discutir o se encontraba frustrado. Era un llanto largo, apagado, como de alguien que sufre en silencio. Asustada, despertó a mi papá y le pidió que escuchara. Él también lo oyó, pero trató de tranquilizarla. Le dijo que seguramente sería alguna vecina, alguien que estaba pasando por un mal momento, que lo mejor era no meterse, porque a veces uno nunca sabe lo que ocurre en otras casas. Así que, aunque inquietos, decidieron volver a dormir. Al día siguiente, ya con la luz del sol, la vida siguió con normalidad. Apenas se recordaban lo ocurrido. Pero cuando volvió la noche, los llantos regresaron. La misma hora, la misma intensidad. Mi mamá, cada vez más preocupada, le dijo a mi papá que quizá esa mujer necesitaba ayuda, que podía estar enferma o incluso ser víctima de violencia. Mi papá, dudando, golpeó un par de veces la pared, como para hacer saber a la vecina que no estaba sola. Pero nada cambió. El llanto no se interrumpió ni un segundo, como si ni siquiera lo hubiera escuchado. Y así ocurrió noche tras noche. Siempre a la misma hora, siempre por casi 2 horas, siempre el mismo llanto con la misma fuerza. Mi mamá ya no podía descansar. Mi hermano, aunque pequeño, llegó a despertarse varias veces llorando como si algo lo alterara también. Pasaron un par de semanas hasta que llegó el día en el que el señor que cobraba la renta se presentó. Mis padres aprovecharon para preguntarle sobre aquella vecina, la de la casa de a espaldas, y le contaron lo que habían escuchado todas las noches. El hombre los miró, primero serio, y luego soltó una pequeña risa casi burlona. En esa casa no vive nadie. Lleva varios años sola, seguramente lo que escucharon fue otra cosa. Mis papás quedaron helados, no tenía sentido. Ellos decidieron pasar varias veces por esa calle y notaron las ventanas rotas, el portón oxidado, el patio lleno de hierbas. Era evidente que estaba abandonada, así que lo que dijo el casero no era una excusa, era verdad. Mis papás no se atrevieron a hablar más del tema, pero el llanto nunca cesó.
todas las noches sin excepción, durante meses. Ellos dicen que llegó un momento en el que ya no podían diferenciar si venía de la pared, del patio trasero o de dentro del propio departamento. Finalmente, después de unos meses, mi papá consiguió un empleo un poco mejor y lograron mudarse. No volvieron nunca más a esos departamentos, pero hasta hoy, cada vez que recuerdan esa época, siempre se ponen serios al llegar a ese punto. Nunca han olvidado el llanto porque lo escucharon noche tras noche sin falta, sin explicación alguna. Y bueno, esa es la historia que siempre nos han contado. No sé qué fue lo que mis padres y mi hermano escucharon en aquellos largos años. Puede que haya sido una coincidencia, o puede que no.